Muchas gracias, señor presidente. Le damos la bienvenida, señor presidente, que nadie se la dio. Muchas gracias. En segundo lugar, no por puro formulismo, sino realmente un saludo al equipo de secretaría que nos acompañó en la comisión y a todos los funcionarios a quienes a toda hora y en todo momento estuvimos requiriendo sus servicios y siempre tuvimos respuesta casi que prácticamente en el mismo momento. En tercer lugar, al trabajo que realizó la comisión, que nos permitió avanzar en las mejores condiciones, en un debate que no fue, en debates que no fueron sencillos, en algunos momentos con algunas rispideces, pero que logramos sortear. Y en ese sentido quiero agradecer al presidente de la comisión, a quien me voy a referir después. En primer lugar, como ya señaló la diputada Galán y el diputado Olmos, y como quedó plasmado en la comisión, el Frente Amplio votará negativamente el proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Y no lo digo tampoco por formulismo. Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, porque aquí hay números y hay letras, aquí hay expresiones, conceptos y además de eso están los números que los respaldan. La rendición de cuentas se expresa en la exposición de motivos, que es parte de la misma. A veces tuvimos esta discusión en la comisión, señor presidente, cuando hacíamos referencia a algunos temas que preguntábamos a los incisos y se nos decía, eso no es parte de la rendición de cuentas. Claro que es parte de la rendición de cuentas, como muy bien lo decía recién el diputado Posadas, todo lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria, porque está expresado en la exposición de motivos como uno de los logros de esta administración. También es parte de la rendición de cuentas el conjunto de planes estratégicos con sus metas y objetivos y en todos los tomos que corresponden al balance. Por otra parte, la comparecencia del equipo económico y cada uno de los incisos nos ayudó a comprender qué se estaba planteando el Poder Ejecutivo con su mensaje. Parece ocioso que esté explicando esto, pero el trabajo, el estudio y la reflexión están en la base de todo lo que será planteado por nuestra bancada. Como lo dijimos, para quienes no son parte de la comisión, en cada una de las instancias, nosotros también en la bancada repartimos los 8 de la comisión, la tarea que cada uno de nosotros iba a asumir en relación a la comparecencia de los incisos, acompañados en diversas instancias por otros legisladores que integran las comisiones respectivas. Y también, por supuesto, esta rendición de cuentas, como también dijo el diputado Iván Posadas, tiene peculiaridades. Tiene la peculiaridad que es la última rendición de cuentas con incorporación de gasto, pero tiene también la peculiaridad que lo que aquí queda plasmado en esta rendición de cuentas serán también lo que rija para el primer año del futuro gobierno para el 2025. No solamente está vinculado con la incorporación del gasto. Desde el primer momento y con mucha serenidad, que no es sinónimo de no firmeza, señalamos, señor presidente, que esta era una rendición de cuentas expresada fundamentalmente en la exposición de motivos, triunfalista y además alejada de la realidad de la gran mayoría de nuestro pueblo, lo que trataremos de demostrar en nuestra intervención. Pero sí, porque uno viene acá no solamente con el discurso hecho, sino que viene también a escuchar lo que los otros dicen, debo reconocer
que fue bastante, de alguna manera, medido el informe presentado por el diputado Juan Martín Rodríguez en su informe en mayoría. Le bajó unos cuantos decibeles al triunfalismo que venía en lo escrito de la rendición de cuentas. Y al mismo tiempo quiero señalar por qué digo esto. ¿Cómo culmina la exposición de motivos en su primer resumen? ¿Cuáles son las frases que nosotros cuestionamos, por las que decimos que después fueron repetidas incesantemente a lo largo de los incisos y de los organismos que comparecieron? Dice la exposición de motivos: en síntesis, en 2022 se cumplieron los objetivos trazados, no solo a nivel de metas fiscales cuantitativas, sino particularmente a la hora de dar respuesta a las necesidades prioritarias de la sociedad. La política económica que ha llevado adelante esta administración ha implicado un cambio sustancial respecto al pasado. La combinación de una respuesta efectiva a las necesidades más acuciantes de la sociedad y un manejo responsable y prudente de los recursos públicos, y aquí subrayo esto que dice, como culmina ese primer resumen de la exposición de motivos, dice: han permitido alcanzar y afianzar las bases para una sociedad más estable, justa y próspera. Lamentablemente, señor presidente, no compartimos esta afirmación, que escuchamos también otra vez en diversas intervenciones de variadas autoridades. Esto no es así. No es así ni respecto a las metas fiscales que se fijó la administración, como tanto la diputada Galán como el diputado Olmos han señalado, pero sobre todo respecto a las necesidades más acuciantes de nuestro pueblo. Y yo me permito, no creo que sea una alusión negativa, señor presidente, contrastar con las apreciaciones del diputado Posadas en relación a los datos oficiales de la pobreza infantil. Porque los datos que manejamos son los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, no otros datos. La pobreza en los menores de 6 años aumentó en 2022, pasando, respecto al 2021, de 18,6 a 19,7. Y todo pese al hito histórico, en palabras del gobierno, que significó la implementación del bono crianza, de esto vamos a hablar después, destinado a madres embarazadas y niños de 0 a 4 años. El tramo de 0 a 6 años es el último grupo de edad que muestra un crecimiento de la pobreza en el año 2022. Le voy a decir lo que dicen los datos del INE, aunque la página estuvo caída un tiempo hoy de mañana, la página del INE, pero los datos del INE dicen que, contrariamente a lo que se estaba señalando, que la pobreza en el 2017, que era lo que estaba... Bueno, primero decir, ¿no?, que venimos de un 60% de pobreza en esa franja etaria en el 2004, pero para muchos quizás acá ni recuerdan ese momento. Algunos somos más viejos. Pero en realidad, en el 2017, que es la cifra a la que estaba haciendo referencia, estábamos en un 17,4% de pobreza en menores de 6 años. Y en el 2019 estábamos en un 17% en la pobreza de 0 a 6 años en menores de, en el 2019 menores de 6 años 17%. En el 2020 21,3%, en el 2021 18,6% y en el 2022 19,7%. Estas son las... Sí, por favor, todo lo que quiera. Si el presidente lo autoriza, disculpe. Está autorizado, está autorizado. Sí. Adelante, diputado. No, brevemente, yo lo que cuando hice la comparación con el 2017, lo que tomé son los datos del Instituto Nacional de Estadística, y lo aclaré, del segundo semestre. De ahí es la diferencia en cuanto a lo que manejamos, porque algunos manejan
el promedio del año y otros estamos... Los datos que yo manejé y que comparé fue con los datos del segundo semestre del 2022. Digo simplemente para que quede constancia, eso no contraría lo que usted está diciendo, pero sí tiene que ver con el fundamento de la comparación que nosotros hicimos con el año 2017. Simplemente para eso no era, era simplemente un aspecto aclaratorio que me parece importante resaltarlo. Muchas gracias, diputada. Diputado, muchas gracias, señor presidente. Adelante. Continúo. Entonces, nosotros estábamos señalando, cuando hablábamos de cuáles son los indicadores, cuál es la realidad que muestra el deterioro social. Bueno, una de esas muestras está en el tema de la pobreza infantil. Y decíamos, el deterioro en lo que va de este gobierno es claro. La pobreza en menores de 6 años se encuentra en 2022 casi 3 puntos por encima de 2019. Lo mismo sucede con los niños y niñas entre 6 y 11 años, así como los y las adolescentes entre 12 y 17 años, aunque en estos casos la diferencia es levemente menor, 2 puntos y 1 punto respectivamente. Por otra parte, si bien es cierto que la cantidad de personas ocupadas ha llegado a superar al nivel que se tenía en 2019, aún quedan muchos desafíos en materia de empleo y en las condiciones de empleo decente. Más allá de los resultados favorables de indicadores tradicionales como tasa de empleo, subempleo e informalidad, hay otros que nos muestran que no estamos en el país de las maravillas que se pretende. A modo de ejemplo, el porcentaje de ocupados por debajo de la línea de pobreza asciende a 6,4%. Al mismo tiempo, y correlacionado con la anterior, un 8,6% de los ocupados percibe ingresos por debajo del salario mínimo nacional y se registró un aumento de 100.000 ocupados con salarios sumergidos en comparación con 2019. Pese a que el salario real ha comenzado a recuperarse, todavía se ubica significativamente por debajo del 2019. Durante los 5 primeros meses del 23 se ubicó 1,7 por debajo del valor registrado durante el mismo periodo de 2019. En este sentido, un reciente informe del Instituto Cuesta Duarte, los salarios sumergidos en 2022, dice 100.000, 25.000 pesistas más que en el 2019. Plantea que el mercado laboral uruguayo continúa mostrando una alta proporción de trabajadores con ingresos por el trabajo sumergidos, fenómeno que se agravó desde el 2019. Y digo esto, señor presidente, porque entre otras cosas preguntamos bastante sobre esto en la comparecencia que se realizó en la comisión. Sin embargo, no ha habido un análisis hasta el momento de por qué son esas cifras vinculadas con trabajadores formales que están por debajo de la línea de pobreza y por qué se ha crecido. Se intentó dar una explicación, digamos, en el momento vinculada con los temas de quizás que los ingresos, los últimos trabajos formales sean en las áreas de menores ingresos. Pero en realidad no hay ningún análisis de por qué tenemos 100.000 personas más por debajo de los 25.000 pesos y tampoco se nos contestó por qué no se analizó un aumento diferencial para aquellos que están en esta situación. Por otro lado, además de estos indicadores, los resultados de la política y de la gestión no son los que se comprometieron, ni los que se proclaman. Por un lado tenemos las metas de los incisos y su nivel de cumplimiento o incumplimiento, o también de disminución para el año 2023 de esas metas, en los materiales que envió la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Cuando veíamos al principio sorpresa o enojo, les explicábamos que los datos eran los que ellos habían aportado. En realidad, primero que nada, aclararles que no voy a hacer acá el análisis como hicimos en la comisión, inciso por inciso, eso lo iremos viendo en el correr de estos días. Pero sí
que además de lo porcentual, es decir, de ministerios que no llegaron a cumplir en el 50% las metas que se plantearon, el problema no son solamente las metas en cuanto al número, sino también en la importancia que tienen las metas que no se cumplieron. Por ejemplo, ¿es o no es relevante que la CENACLAF no haya cumplido con la meta de fiscalización? Para ser exactos, de 350 inspecciones proyectadas, realizó 151, por tener a los equipos destinados a otra tarea, es lo que explica. Pero además baja la meta del 2023. O el incumplimiento en la gestión de identificación de bienes decomisados. En la Junta Nacional de Emergencia, meta incumplida por falta de recursos. Detalle no menor, la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, que sí o sí había que crearla, que en la rendición 2021 no había podido conformarse, bueno, desapareció de las metas para el 2022 y no hay metas para el 23. Ni qué decir del nivel de incumplimiento de la Secretaría de Deportes. Tomé estos ejemplos que son los del primer inciso, los de presidencia, pero igual, y cuando discutamos los incisos, lo haremos con los incumplimientos en defensa o en el Ministerio del Interior. El desempeño total del Ministerio del Interior es de un 34% de cumplimiento de sus metas. Algunas de sus unidades solo llegaron al 25%. En temas sin importancia, no, ni más ni menos que en el porcentaje de horas dedicadas a tareas operativas. Esto ya sucedió en la rendición pasada. La explicación fue que se había cambiado la forma de medir. En la rendición 2022 hay 13 departamentos que no cumplieron, incluyendo a Montevideo, y solo 6 que lo hicieron. Ni qué decir de catastro en el Ministerio de Economía. Incumplió en la cantidad de inmuebles del Estado tasados, tema discutido del presupuesto nacional en adelante. Tampoco cumplió en la reingeniería del sistema catastral ni en la actualización del suelo urbano en un porcentaje de localidades. El porcentaje fue 0. No hablo ya del artículo 306 y la franja costera que presentó porque fue retirado. No voy a seguir inciso por inciso, lo haremos en el correr de los días. Pero en esta discusión en general no puedo dejar de referirme a un programa, por lo menos, que considero no planificado, no articulado, con variados grados de incumplimiento, no ejecución y no obtención de los resultados esperados. Me refiero, señor presidente, al programa llamado 404, y no es una broma. Ese es el número del programa en las rendiciones de diferentes organismos. El programa se llama Atención Integral a la Primera Infancia. Aquí hay de todo un poco. La historia comienza en el 2021, señor presidente, con el anuncio de una partida de $50 millones que iba a ser destinada para atender a 60.000 niñas y niños con el bono crianza. Luego de este primer anuncio, obviamente que se produce una discusión y se habla que este será un programa integral que abarcará a ANEP, a INAU, a ACE y, por supuesto, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda. Cuando llegó la rendición de cuentas del 2021, digamos la verdad, aquí todos lo sabemos, la mayoría de los ministerios implicados y de los organismos no tenían la menor idea de qué se trataba. Y recién se logró en el Senado ajustar cuál iba a ser la distribución de recursos. En realidad, quiero señalar que no es lo que dijo el diputado Juan Martín Rodríguez, sino en lo que está escrito tanto en la exposición de motivos como en el informe en mayoría presentado, hay un error porque se habla de que el Ministerio de Transporte y Obra Pública es el que iba a realizar las obras en vivienda. Es un error comprensible, señor presidente, porque en el borrador, en realidad, en el compromiso que firma en abril del 2022 el Ministerio de Desarrollo Social
con el Ministerio de Economía y Finanzas, estaba planteada una partida con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer un programa que se llamaba Hábitat para el Desarrollo, del que después dijo en su comparecencia el Ministerio de Desarrollo Social que decidió del mismo. Seguramente después hablaremos de la Dirección de Arquitectura cuando nos toque hablar del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero en realidad, plan integral no hubo. Lo que hubo después fue una manera de redistribuir dineros. Ejecución. El Ministerio de Vivienda, aunque aparece como ejecutado, no lo hizo. Se trataba, como le dijimos al Ministerio de Vivienda, de 10 millones de pesos que en el conjunto del presupuesto, aunque no logramos entender el presupuesto del Ministerio de Vivienda, no significaba mucho. Pero sí, seguramente esas 40 subsidios de alquiler, garantía y subsidio al mismo tiempo, significaban mucho y no fueron ejecutados. ANEP no figura como la ejecutó. Los dineros estuvieron para Mides disponibles a mitad del 22. Para el resto, en septiembre del 22, y firmaron, como dijo el diputado Olmos, los convenios en diciembre del año 22. Cuando vinieron los distintos organismos, después de mucho preguntar, supimos que esos dineros van a estar en el 2024, pero deberá renegociarse su distribución, aunque el Ministerio de Desarrollo Social, por las dudas, pidió 400 millones más. Para el común de la gente, lo que estoy diciendo parecerá algo burocrático. Y además, yo siempre insisto, hablamos de millones para acá, de millones para allá, para el común de las personas, y me incluyo, 1 millón más, 1 millón menos, es decir, es mucha plata, siempre. Pero en realidad, lo que no hubo fue plan de primera infancia. Los dineros no fueron todos gastados. Y por ahí debe haber algunos recursos guardados, como dijimos en la comisión. Pero lo más importante es que además de la no política, además de la no ejecución en el mismo año, la pobreza en los niños de 0 a 6 años creció un punto más, como recién señalamos y no voy a repetir. Además de todo esto, hay algo que demuestra esta no integralidad del plan, porque para cortar, señor presidente, el círculo de reproducción intergeneracional de la pobreza, que parece algo bastante difícil de decir, pero que tiene que ver con no seguir generando personas pobres, no alcanza con solo transferencias, y eso hay evidencia en el mundo de que esto es así. La integralidad no es solo una palabra larga y difícil, es imprescindible practicarla. Entonces volvemos a que no cumplieron ni en los resultados de las políticas ni en la gestión. ¿Cómo podemos decir que nuestro centro está en la educación y no están los recursos que ANEP solicita? La importancia de la salud mental y no están los recursos para los equipos multidisciplinarios de enseñanza secundaria. Ni qué decir, señor presidente, sobre la insistencia con la transparencia. Repasaba la famosa regla fiscal, que vuelvo a repetir que no puede ser tan compleja que los legisladores no podamos comprender qué es cumplimiento. Que me estés modificando ahora la meta 2023 para traducir de qué era lo que hablábamos en la comisión, que me estés modificando ahora la meta 2023, que fijaste en función de las asignaciones que estabas haciendo en el 2022, y como justificación se diga en la exposición de motivos que se retornaría al objetivo de déficit fiscal estructural de la ley de presupuesto, estamos hablando de los objetivos que la administración se fijó y que los números lo demuestran, pero no se quiere reconocer que se incumplió. Lo otro, en lo que no se ha cumplido, es en la tan anunciada y enunciada transparencia. De todo lo visto, uno podría llegar a la conclusión que hay otro presupuesto paralelo, con gastos que no están siendo computados en el cálculo del resultado fiscal.
También podríamos hablar de las preguntas no contestadas el año pasado y sobre gastos permanentes en partidas especiales. Y lo voy a volver a ejemplificar, señor presidente, porque nunca obtuvimos respuesta, ni el año pasado ni este. El año pasado, en el fondo COVID, había 154 millones de dólares, pavadita de cifra, destinadas a asistentes personales en el fondo COVID. Nunca nos contestaron en ninguna de las instancias en que lo preguntamos. Este año, en el Fondo de Primera Infancia, hay 134 millones de pesos dedicados a los asistentes personales. Nuevamente, estamos hablando de políticas permanentes que se asignan en fondos especiales. Silencio de radio. Nadie nos contestó el año pasado, nadie nos contestó este año. La exposición de motivos habla de los esfuerzos para reducir la pobreza, en particular la pobreza infantil, a cuenta de otros debates. Pero esa reducción no alcanza con el crecimiento. Si al crecimiento no se le asocia la voluntad de la distribución, una buena parte de nuestros compatriotas no ven los frutos del crecimiento que se pregona. Voy a ir un poco más atrás, señor presidente, y capaz que todavía aquí hay algunos que menos recuerdan. Para mí, 1998 fue un año de un enorme crecimiento y al mismo tiempo fue el año de un enorme crecimiento de la desigualdad, medida en los términos que lo mide el Instituto Nacional de Estadísticas con el índice de Gini, de los más altos, 1998. Enorme crecimiento, enorme desigualdad. Todos los que estamos acá sabemos que con el crecimiento no alcanza y que es imprescindible la distribución. En esta rendición de cuentas, una vez más, señor presidente, lo señalamos el año pasado y lo volvemos a decir, una vez más, la palabra disminución de la desigualdad no está planteada, no es un objetivo, no existe en la rendición de cuentas. Y por otro lado, sintetizando en los pocos minutos que me quedan, quiero decir que no podemos decir que todo ha sido exitoso en esta rendición de cuentas, señor presidente, cuando lo que debe decir esta rendición de cuentas y reflejar a la realidad en las enormes dificultades en cumplir las metas, en seguridad, en vivienda, en educación. Fíjense que no podemos decir que el éxito en la educación sea que hay un éxito en la reducción del gasto por alumno que se registró en este periodo y además de los malos resultados de un peor desempeño educativo. ¿Cómo lo conversamos cuando estuvo la NEP? Una postilla, señor presidente. Quiero dejar en estos pocos minutos que me quedan. La primera, que también, obviamente, en la exposición de motivos, y aquí lo decía el diputado Posadas, se considera que es un éxito la reforma de las jubilaciones que se llevó adelante. Una reforma de las jubilaciones que más del 60% de la población considera negativa. Pero quiero dejar una pequeña postilla porque, por decirla al final, quiero con esto llamar la atención de las legisladoras y los legisladores que están aquí presentes. A ver si logramos que se vote uno de los artículos aditivos que va a presentar nuestra fuerza política. Señor presidente, nosotros recibimos a muchísima gente, recibimos sindicatos, recibimos a ONASPU, recibimos organizaciones sociales. Organizaciones sociales, muchas que vieron reflejados en subsidios y subvenciones, es decir, sus aspiraciones. Sindicatos en los cuales se logró la regularización que los sindicatos decían. Pero recibimos a la Federación Uruguaya de Teatro Independiente, señor presidente. ¿Saben cuánto es lo que solicita la Federación Uruguaya de Teatros Independientes para poder subsistir y que no se cierren las salas? El equivalente, señor presidente, a las compensaciones que van a recibir los trabajadores de la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, señor presidente,